¿no? Y vamos a comenzar con nuestra clase, que son generalizados entonces de lo que es la inmunohematología. A ver, me dicen si pueden ver entonces la pantalla. Sí se ve, profesor. Ok, gracias. Aquí. Ok, chicos, entonces, yo puedo poner bueno, por más grande yo, porque nada más que les pido que por favor, el que tiene el micrófono abierto, que si lo puede cerrar, porque entonces me voy como entusiasmando y cuando escucho esas cosas quedo como perdida. Entonces después se me va la onda. Vamos a ver algunas generalidades. A ver si la computadora coopera conmigo. Ajá, los antecedentes, chicos. La transfusión propiamente dicha, con todos los procedimientos y los protocolos adecuados, fue aceptada en el siglo 2019, en el siglo XIX, perdón. El padre de la inmunohematología fue el médico danés Karl Landsteiner, quien en el año 1900 identificó los grupos ABO. Él trabajó con todo esto, es considerado por todo el mundo como el padre de todo lo que tiene que ver con la inmunohematología. Él fue tan prominente sus descubrimientos que nos llegan hasta hoy, nos antecede todo este gran conocimiento que él descubrió, y él estuvo por mucho tiempo en unos billetes de alta denominación, las monedas de su país, hasta que comenzó el euro a ser utilizado por todos los países europeos, pero él estaba plasmado su rostro en billetes de alta denominación. En 1939, él tenía pupilos, por así decirlo, que eran estudiantes de él. Los doctores Levine y Stetson descubrieron otro sistema. Él descubrió el ABO y sus pupilos descubrieron entonces algunos antígenos del sistema RH. Levine y Stetson en 1939 estaban en un hospital haciendo sus estudios. Ustedes saben que hay hospitales universitarios también. Y en ese caso les llegó a ellos un caso de una paciente que había dado a luz a un feto muerto. Entonces ellos hicieron investigaciones en el área entonces de la inmunohematología y descubrieron que la madre ella tuvo una reacción porque le pusieron sangre de su esposo y ella tuvo una reacción entonces hemolítica ahí. Ella había reaccionado no solamente contra la sangre de su esposo, sino contra el 85% de todas las, por así decirlo, de las muestras sanguíneas con las cuales la sangre de ella se les hizo testear, y tuvo una reacción positiva, o sea, una aglutinación. Previamente a esto, ellos habían indagado que esa mujer tenía un anticuerpo o una aglutinina, le decían en aquel entonces una hemaglutinina, que aglutinaba entonces contra la mayoría de las sangres que podían ser estudiadas en ese momento. Hicieron entonces sus averiguaciones y concluyeron que a raíz de que ella poseía esta aglutinina, había entonces el feto había muerto producto de la presencia de esta aglutinina. No, eso no es más que la enfermedad hemolítica del recién nacido, y ellos la descubrieron. Se da por muchas incompatibilidades, sobre todo de antígenos del sistema ABO, pero también antígenos del sistema RH. Y muchas veces el que más la incompatibilidad fetomaterna que nosotros más tenemos conocimiento es aquella en donde las madres son RH negativos, o sea que carecen o tienen ausente el antígeno D, que es parte del sistema RH,
y los fetos le heredan del padre, entonces el antígeno D, o sea que son RH positivo, y se produce entonces una sensibilización del feto a la madre. Si los fetos tienen el antígeno D, lo más probable es que ocurra un pase de la sangre del feto a la madre por el cordón, placenta, etcétera, y ellos entonces, esos eritrocitos que tienen el antígeno D, van a pasar al torrente sanguíneo de la madre, en donde el sistema inmunológico va a tomar como extraño, porque la madre al ser RH negativa no tiene ningún tipo, o no tiene, por ejemplo, el antígeno D, precisamente, y el sistema inmunológico va a tomar como extraño esto, la presencia del antígeno D del feto, fabrica anticuerpos contra ese antígeno D, y puede que en el primer embarazo no ocurra nada, pero en el segundo embarazo, si la madre no es tratada con medidas profilácticas, entonces esos anticuerpos van a aparecer. Si el segundo feto también tiene presencia del antígeno D, entonces va a aparecer ahí. Eso es lo que causa que ocurra esta enfermedad hemolítica de recién nacido o fetomaterna también se le dice. Y Levine y Stetson entonces en 1939 dieron con dicha enfermedad. Para lo que tiene que ver con la historia del factor RH, que es algo complicadita, ya sabían Levine y Stetson que había la presencia de un anticuerpo, de un anti-D, dado a que ya se había estudiado el antígeno A y el antígeno B. Ellos sabían que este anticuerpo provenía de una sensibilización por un antígeno desconocido hasta el momento, o sea que no formaba parte del sistema ABO. Así que nombraron entonces, se dieron cuenta que eso era parte entonces de un sistema sanguíneo nuevo. Al año siguiente, en 1940, Karl Steiner y Wiener, que era otro científico muy, tenía mucha relevancia en aquel tiempo, habían estado haciendo investigaciones en su laboratorio. Ellos estaban trabajando con monos de la especie Macacus rhesus, y ellos inyectaron entonces en conejitos que se usan todavía, por supuesto. No vamos a decir que ya no se usan, sí se usan animales de laboratorio, no debe ser, pero se usan. En conejitos habían inyectado sangre del mono en los conejos, o sea que lo que estaban haciendo Landsteiner y Wiener era sensibilizando al sistema inmunitario de los conejos con la sangre del mono. Después ellos tomaron entonces los anticuerpos que se produjeron los conejitos y encontraron que tenía un anticuerpo. Ese anticuerpo aglutinaba el 85% también de las muestras conocidas o las muestras que tenían ellos, y ellos pensaban que se trataba del mismo anticuerpo que habían descubierto Levine y Stetson. Si ustedes ven, ahí en la diapositiva dice que el mono se llama Macaco rhesus, y por eso ustedes ven que dice la especie es Rhesus RH. De ahí tomaron entonces el nombre para ese sistema. Ese sistema, al ser tan relevante, los trabajos que hacían Landsteiner mundialmente, era conocido ya en todo el mundo que había un sistema sanguíneo nuevo que se denominó RH. Con el tiempo se dieron cuenta que no se trataban de los mismos antígenos. El del mono era uno y el antígeno que había provocado la sensibilización en la madre que habían visto Levine y Stetson era otro. Pero ya estaba tan difundido en el mundo el sistema RH, ese nombre, que lo que hicieron fue denominar el sistema RH al antígeno que habían descubierto Levine y Stetson, y al estudio que había hecho Landsteiner y Wiener, a ese sistema, a ese antígeno que tenía ese mono que provocó esos anticuerpos en el conejo, le denominaron entonces el sistema LW en honor a Landsteiner y Wiener, que es un sistema que también tiene antígenos eritrocitarios. Luego de eso,
hubo más descubrimiento, por supuesto, de otros grupos de científicos, y en 1945 el señor Coombs, junto con otros dos investigadores, Moran y Reis, demostraron entonces la presencia de anticuerpos que estaban pegados en la membrana de los eritrocitos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Por ejemplo, los anticuerpos anti-D, anti-RH, que tiene una madre sensibilizada, que esos anticuerpos, la mayoría de esos anticuerpos son de tipo IgG. Los anticuerpos de tipo IgG son anticuerpos pequeños. Ellos pueden atravesar muy bien la barrera placentaria, cosa que no harían los de tipo IgM. Yo pienso que ustedes ya vieron eso en inmunología, en donde los anticuerpos de tipo IgM son pentaméricos, tienen 10 sitios de unión a los anticuerpos y son, a los antígenos, y son bastante grandes. En cambio, los anticuerpos de tipo IgG, ellos son pequeños, atraviesan la barrera, y los anti-D que fabrica la madre atraviesan la barrera placentaria y se unen a los antígenos D que están en los eritrocitos de los fetos, y allí es entonces donde se produce toda esa cascada de malformaciones, de complicaciones dentro del feto, y unos nacen pero mueren al poco tiempo y otros no logran nacer siquiera. Entonces, este tipo de anticuerpo en la sangre de los recién nacidos, Coombs logró hacer un reactivo para identificar anticuerpos anti-D, por ejemplo, ese tipo de anticuerpo de la madre, en la sangre de los recién nacidos o en la sangre o el plasma de las mismas madres. Eso es un súper descubrimiento, porque no hay otra forma de evidenciar la presencia de este tipo de anticuerpos si no es con el reactivo de Coombs, y lo vamos a ver en clases posteriores. Para el lado de lo que es acá de América, esto es América del Sur, el doctor Luis Agote, en 1914, fue el primer científico que logró idear un método adecuado para realizar la conservación de los componentes sanguíneos. Ustedes saben que las unidades de sangre, para poder ser transfundidas, necesitan ciertos requerimientos. Uno de ellos es, por ejemplo, el anticoagulante. Necesita también algunos, ¿qué les digo yo? Analitos o algunas formulaciones que logren mantener a los eritrocitos vivos, alimentados, bonitos, que ellos estén aptos para poder entonces transportar el oxígeno y todo lo que tengan que transportar la hemoglobina. Y Luis Agote entonces creó este método de conservación de la sangre para poder entonces utilizarse diferidamente, o sea, no inmediatamente, sino poder ser conservadas en las neveras hasta su utilización posterior, dependiendo de la necesidad que tuviera entonces el hospital. Eso fue en 1914. Y bien, chicos, nosotros en el Banco de Sangre es una organización que se dedica a recolectar, almacenar, procesar y suministrar sangre humana en excelentes condiciones, con todos los controles de calidad que amerita. Además de eso, atiende excelentemente a los donantes, y todas esas unidades de sangre tienen que ser procesadas posteriormente una vez ha sido colectada en un tiempo bastante, bastante rápido. Tiene que ser el personal de banco de sangre para realizar la separación de los componentes. Casi en los bancos de sangre no se guarda la sangre completa. ¿Qué significa sangre completa? Es la sangre con todos sus componentes, no fraccionada. Este tipo de componentes se llama sangre total. Se utiliza casi exclusivamente en los hospitales que tienen áreas de neonatología para los recién nacidos que nacen precisamente con algún tipo de enfermedad que necesita un recambio sanguíneo. Entonces,
estas unidades completas se utilizan para esos bebés. Por ejemplo, chicos, chicos, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, Ajá, profe. gracias. Es que los minimicé y no los veo para ver las diapositivas bien. Sí, chicos, entonces los bebés que tienen este tipo de complicación, donde hay una incompatibilidad entre la sangre de la madre y la sangre del feto, estos bebés pueden nacer, entonces, con esos anticuerpos de la madre, que la madre les pasa a ellos, y comienzan entonces los eritrocitos ¿a qué? A alisarse, a romperse. Una vez los anticuerpos de la madre se unen con antígenos que tenga el feto en los eritrocitos. Recordemos que para todo lo que ocurra en nuestro cuerpo necesitamos receptores. Para que la glucosa entre a los eritrocitos se necesita un receptor. Para que el coronavirus se una a las células respiratorias se necesitan receptores. Si no está el receptor, simplemente no está el sitio de anclaje, sea cual sea. Entonces, asimismo, cuando los anticuerpos maternos cruzan la barrera placentaria, ellos entonces necesitan un receptor. ¿Los receptores cuáles son los de ellos? Los antígenos eritrocitarios. Entonces, esos anticuerpos se unen a los antígenos del bebé y comienza el proceso de lisis, de hemólisis. Poco a poco se van a ir lisando dependiendo de la gravedad, de la cantidad de anticuerpos que exista. Asimismo, el bebé puede complicarse. Entonces, los niños que van tendiendo a verse amarillos, se va a ir rompiendo los eritrocitos, se libera hemoglobina, no logra metabolizarse, queda la hemoglobina a medio metabolizar. El hígado no logra compensar esta situación, comienza a acumularse bilirrubina y ahí es donde vamos viendo los niños que no les baja la bilirrubina, se acumula y es grave esa situación. No con el factor físico que hace la luz del sol en las mañanitas, como le dice la gente, no logran entonces salir de eso. Precisamente porque no es por inmadurez del hígado, sino porque hay un factor inmunológico que está haciendo ese daño. Así que la forma de poder sacar esos anticuerpos de la madre que están haciéndole esa unión con los eritrocitos del bebé es cambiándole la sangre. Lo vamos a ver cuando en el capítulo de enfermedad hemolítica de recién nacido le tengo unos videos en donde por medio de el cordón umbilical siempre quedan las venas y las arterias umbilicales y allí poquito a poco, dependiendo del peso del bebé, le van sacando una jeringuilla de sangre de bebé, metiéndole una jeringuilla de sangre total. Es por eso que la sangre total no puede ser eliminada del todo, pero sí los bancos de sangre se preocupan por tener la sangre fraccionada en otros componentes, como por ejemplo glóbulos rojos empacados, plasma fresco congelado, plaquetas, son las principales fracciones que fabrica el banco de sangre, por así decirlo. Otro tipo de fracciones como crioglobulinas y otra cosa ya son cosas especializadas, pero estos tres tipos de componentes son los que más fabrica. El objetivo de los bancos de sangre es que los componentes que estén en el banco de sangre, que el banco de sangre logre obtener, tengan muy alta calidad para que el servicio de transfusión entonces pueda efectuar toda esta terapia de forma efectiva y segura. No solamente la sangre tiene que ser la de mejor calidad, el personal que hace las pruebas de compatibilidad y todas las otras pruebas, como un simple tipaje hasta llegar a la detección de anticuerpos, debe estar completamente comprometido y debe hacerlo bien, porque siempre lo digo en mis clases, 3 cc de sangre incompatible matan a una persona. Así que no podemos permitirnos esto. Estamos hablando de la vida de una persona y estamos hablando de nuestra vida, que es nuestra carrera por la que tanto, ustedes saben lo que cuesta salir con el título de tecnología médica y no podemos permitirnos este tipo de errores. Les iba a comentar otra cosa. Siempre cuando hay transfusiones, el médico y la enfermera están con el paciente
porque hay cosas que no detecta el banco de sangre y ustedes saben que nosotros trabajamos in vitro, pero ocurren cosas in vivo. Así que siempre la persona que es transfundida está siendo vigilada por el personal entonces en el turno. A ver, ¿de qué se trata la inmunología? Es el estudio y la cuantificación de los grupos sanguíneos eritrocitarios. Estamos hablando de que casi todas las pruebas están basadas en los eritrocitos, están basadas en qué antígenos tiene cada persona. Todos somos inmunohematológicamente diferentes, no somos iguales, porque usted no puede monitorear 290 antígenos, o sea, de cada persona que esté, por ejemplo, que sea un donante o un receptor, no hay, o sea, hay que tener mucho dinero para monitorear todos los antígenos presentes y cada día se van descubriendo más. Así que no se puede. Se monitorean los antígenos eritrocitarios que causan la mayoría de las reacciones transfusionales. Cuando les digo esto es porque siempre hay un anticuerpo involucrado. Siempre que hay una reacción transfusional significa que la persona que recibe la sangre tiene un anticuerpo que reacciona con los antígenos eritrocitarios que estén en la bolsa. Así que de esto se trata, ir viendo qué está en la sangre de la persona que estamos estudiando, qué antígenos están presentes en sus eritrocitos y también si hay un anticuerpo presente en él o en el donante. La idea de todo esto es prevenir accidentes hemolíticos graves. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos prevenir todo tipo de accidentes, desde rash, desde pequeñas erupciones que son ya una evidencia de que hay algo que no está bien, y hacer, por supuesto, conocer al paciente. Ya hablamos de que los antígenos están presentes en la membrana de los eritrocitos, pueden ser proteínas, pueden ser glucoproteínas, dependen de los sistemas, y ellos están anclados en la membrana. Los anticuerpos, que ya ustedes saben que se llaman inmunoglobulinas, son proteínas y ya ustedes saben que están formados de cadenas de aminoácidos. Ellos son sintetizados como todos los anticuerpos por los linfocitos B maduros, o sea, las células plasmáticas, y hay unas células de memoria que los vuelven a sintetizar si es necesario. Los tipos de inmunoglobulinas que nosotros conocemos, pero que no están presentes en las reacciones inmunohematológicas, son las 5 que ya ustedes saben. Pero de esas, la inmunoglobulina IgG y la IgM son las que más nosotros estudiamos en el banco de sangre. Puede decirse que son las 2 que estudiamos en el banco de sangre. La inmunoglobulina IgG constituye alrededor del 73% de las inmunoglobulinas totales que se pueden encontrar en el cuerpo de una persona. Son pequeñas. Ellas pueden, ya les había dicho, que al ser tan pequeñas pueden atravesar la barrera placentaria y causar la enfermedad hemolítica de recién nacido o feto neonatal. Si quieren buscar en internet, también puede aparecer como enfermedad feto neonatal. No produce la aglutinación de los glóbulos rojos, así que a nosotros se nos va a dificultar poder observarlo in vivo. Necesitamos un reactivo y ese es el reactivo de Coombs, que lo vemos más despuesito, en la clase siguiente, la otra semana. Esta inmunoglobulina los recubre los glóbulos rojos, porque por supuesto se pega a los antígenos que están en los glóbulos rojos y causa algún tipo de hemólisis también. La inmunoglobulina IgM corresponde entonces al 8% de las inmunoglobulinas totales. Al ser tan grande, sí da chance de que, por ejemplo, chicos, cuando hacemos tipaje, tipaje en placa, estos reactivos anti-A, anti-B, anti-D, son de tipo IgM, que es esta inmunoglobulina. Y se logra entonces aglutinar con facilidad los glóbulos rojos porque son tan grandes que sí da chance de que uno, perdón, vea los aglutinados. Pasa, Isa.
Entonces, aquí este tipo de inmunoglobulina causa hemólisis y cuando las pruebas se hacen en tubos, los glóbulos rojos, si está presente esta inmunoglobulina, lo vemos que se rompen y se observan entonces es una coloración como brillante, traslúcido. Usted puede ver a través de él, las reacciones no son opacas, sino que son como refringentes. Y la hemoglobina tipo IgM causa este tipo de hemólisis. ¿Cuáles son las características de la reacción antígeno-anticuerpo? No solamente en nuestra materia, sino en todos los acontecimientos que pueda tener el ser humano. La espontaneidad, o sea que no es espontáneo la unión antígeno-anticuerpo, no quiere un gasto extra de energía, de ATP, etc. Son específicas. Esto es a modo de llave y cerradura. Lo que tiene el concepto que tenemos nosotros de las enzimas es lo mismo. Es la forma de embonar una con la otra, cómo se puede unir los antígenos con los anticuerpos, y los que no son específicos por la secuencia de aminoácidos, entonces no se unen. La reversibilidad son fuerzas que si, por ejemplo, nosotros no hacemos las reacciones de una forma suave, si resuspendemos muy fuertemente, la unión antígeno-anticuerpo puede revertirse y entonces nosotros estamos ante la presencia de un posible error que nosotros cometamos, como por ejemplo un falso negativo, que son los errores más peligrosos. Los falsos negativos son más peligrosos que los falsos positivos, porque cuando usted tiene un falso positivo, usted cree que está positivo y le hace pruebas confirmatorias. La confirmatoria, si uno se equivocó con un falso positivo o hubo algo en algo que en la prueba se logró tener un falso positivo, usted lo confirma y detecta realmente si está positivo o no. Que lo más probable es que no, porque es un falso positivo. En cambio, los falsos negativos sí son muy peligrosos porque usted piensa que está negativo y el paciente realmente está positivo. A esos errores nosotros le debemos tener miedo porque nos pueden acarrear serios problemas, y no solamente a nosotros, sino a nuestros pacientes. Así que estas pruebas son reversibles. Si hay un cambio en la proporción de antígeno-anticuerpo, o sea que usted agregó una gota más de suspensión antigénica o una menos de los antisueros, ya no está haciendo, ya está cometiendo un error. Si le cambió el pH al medio, si le agregó otro tipo de diluyente, si usted resuspendió drásticamente y no suavemente, todo eso puede hacer entonces que se nos revierta la unión. La rapidez es la avidez, es la rapidez entonces con la que se unen o se reconocen en una primera etapa los antígenos con los anticuerpos. Eso también depende de qué anticuerpos son y de qué antígenos son. Los dos tipos de reacción que nosotros más vamos a tener en el banco de sangre, las que más utilizamos, son las reacciones de aglutinación y las reacciones de hemólisis. En la aglutinación vamos a tener unión entonces de los antígenos eritrocitarios que están rodeando la membrana de los eritrocitos con los anticuerpos, ya sea anticuerpos, por ejemplo, de un paciente, o los anticuerpos que están presentes en los antisueros, los anti-A, los anti-B, los anti-D, los anti-AB, el reactivo de Coombs. Todos esos reactivos que ya ustedes conocen son concentrados de anticuerpos. Así que lo que vamos a observar cuando se une un antígeno con un anticuerpo en la reacción de aglutinación son precisamente los grumos, botones. Grumos, si lo veo en placa, como en el tipaje directo. El tipaje directo es válido en otras secciones de laboratorio, en otros departamentos, en el departamento de laboratorio, porque el banco de sangre debe ser un departamento, no una parte del laboratorio clínico, sino estar aparte como un departamento.
pero en banco de sangre no es válido la utilización del tipaje en placa, chicos. No se puede hacer nada en placa en banco de sangre. Todo se hace en tubo o en tarjetas, que son unos dispositivos especiales, pero no se puede hacer en placa porque se necesitan unos procedimientos más específicos para poder obtener realmente el tipaje o todo lo que se haga en el banco de sangre. Así que cuando trabajemos en placa, en tipaje en portaobjeto, lo que vamos a ver son esos grumos, esos aglutinados que se van moviendo una vez que uno va homogenizando o mezclando los reactantes. Uno ve si está positivo la presencia de esos grumos. Y en el tipaje en tubo, lo que vemos, como hay una compactación por la utilización de la centrífuga, lo que vemos son botones, que son el aglutinado, pero en uno solo, no en grumitos, sino un solo botón en el fondo del tubo. Hay dos fases en la aglutinación. La primera fase se llama sensibilización, que es la unión, el primer reconocimiento del antígeno con el anticuerpo o del anticuerpo con el antígeno. La segunda fase se llama es la aglutinación en sí, ya cuando todos los anticuerpos van aglutinando entonces a los antígenos. En la primera parte, que es la sensibilización, ya dijimos que es una unión reversible, que tenemos que tener ciertos requisitos para poder que se mantenga entonces unidos, reconocidos y luego unidos el antígeno con el anticuerpo. Hay factores entonces que van a influenciar este tipo de unión. La temperatura, chicos. Si nosotros estamos trabajando una reacción en donde tenemos que evidenciar la presencia del anticuerpo IgM por medio de aglutinación, entonces tenemos que tener toda nuestra reacción por lo menos a 4 grados o temperaturas bajas, ya que los anticuerpos de tipo IgM se le denominan anticuerpos fríos, reaccionan a esas temperaturas. En cambio, esos anticuerpos fríos no son tan, como les digo, tan peligrosos como los anticuerpos calientes, que son los de tipo IgG. Ellos reaccionan a 37 grados, o sea que todos nuestros procedimientos, cuando necesitemos evidenciar la presencia de anticuerpos de tipo IgG, tenemos que tener una incubadora y colocar ahí nuestros tubos o nuestras tarjetas a 37 grados para poder entonces mostrar que ellos salgan en el plasma de la persona que estamos monitoreando. Tenemos que sacarlos con la temperatura. Así que siempre nuestros equipos deben tener los controles de calidad para saber que está trabajando correctamente el equipo a las temperaturas que nosotros le estamos pidiendo que trabaje. El pH del medio tiene que ser de 7, o sea que puede estar entre 6 y 8. Si está más ácido o más básico, estamos trabajando con anticuerpos que son proteínas, se pueden desnaturalizar y no queremos eso. La fuerza iónica del medio, si los medios están, el medio donde se hace la reacción, que casi el que se utiliza es la solución salina, cloruro de sodio al 0.85%, lo pueden conseguir así cuando trabajen y ustedes lean, son bolsas como de esas que se usan para venoclisis, o si no, ustedes mismos, si no cuentan con eso, lo pueden preparar también. Lo van a encontrar así como cloruro de sodio, 0.85%, otros les dice que es 0.9% redondeado. Debemos entonces mantener la fuerza iónica del medio baja para poder que los antígenos, los anticuerpos se acerquen a los eritrocitos, y ya les digo eso. Así que hay reactivos, hay soluciones que tienen una fuerza iónica, bastante baja y que permiten que haya acercamiento de los eritrocitos para que se haga la aglutinación. Son reactivos especiales que se utilizan entonces en el banco de sangre. La aglutinación entonces ya es los entrecruzamientos de todas estas uniones, y recordemos que la aglutinación de los glóbulos rojos cubiertos por IgM
es más fácil de evidenciar que la IgG. Así que para no estar haciendo una diferencia entre un anticuerpo y otro, se someten casi a los mismos pasos en los diferentes procedimientos que se hagan. Y la centrifugación es una forma muy fácil de acercar los antígenos a los anticuerpos. Hay factores físicos que tienen que ver también con sustancias químicas que en donde uno puede realizar ciertas modificaciones para poder que la aglutinación ocurra. Hay una fuerza que se llama potencial Z, que es una fuerza de atracción o fuerza de repulsión que existen, es una fuerza que existen entre los eritrocitos. Los eritrocitos normalmente están rodeados de una, ¿cómo les digo? De unas moléculas, de un grupo de moléculas que se llama ácido ciálico. El ácido ciálico es un protector que está anclado en la membrana de los eritrocitos como muchos otros antígenos y muchos otros receptores, pero el ácido ciálico está cargado negativamente. Así que en sangre normal, en lo que es la circulación normal, los eritrocitos nunca se van a agregar. Normalmente les estoy diciendo, no se deben agregar normalmente si el ácido ciálico está presente en su membrana, ya que están cargados negativamente y ellos se van entonces a repeler. Es lo normal que ocurra y está bien que ocurra así, porque lo que no queremos es tener agregados, ¿verdad?, que nos produzcan trombos. Así que eso ocurre normalmente. ¿Qué pasa con los eritrocitos de esta forma? Si ellos estuvieran así normalmente, se nos dificulta entonces hacer que se acerquen, porque entre más cerquita están ellos, más fácilmente los anticuerpos pueden aglutinar los eritrocitos. Entonces hay ciertas maneras de poder lograr que los eritrocitos se acerquen, poder disminuir entonces ese potencial Z, que es esa fuerza de repulsión que existe entre esos eritrocitos, y nosotros podemos hacerlo de muchas formas. Déjenme ver si lo tengo aquí. Una de las formas que ocurre, que podemos utilizar para disminuir el potencial Z, es agregando enzimas proteolíticas. Son enzimas que actúan directamente sobre el ácido ciálico. No solamente sobre el ácido ciálico, ellas no tienen especificidad, sino que van a modificar un poco la membrana del eritrocito y con eso se van partículas del ácido ciálico. Entonces, al no haber tantas estructuras del ácido ciálico, los anticuerpos pueden acercarse más entonces hacia los antígenos que están anclados en la membrana. Estas enzimas proteolíticas se llaman así. Hay de distintas clases, por ejemplo, la tripsina, la bromelina, la ficina, la papaína, y logran entonces a través de esto que los anticuerpos se unan a los eritrocitos y se logra hacer aglutinación. Otra forma es cambiando la fuerza iónica del medio. Cuando uno agrega, por ejemplo, cloruro de sodio o solución salina en las reacciones, entonces lo que estamos haciendo es agregando iones. Esos iones, por ejemplo, ustedes saben que el sodio está cargado positivamente, puede neutralizar entonces las cargas negativas del ácido ciálico y hacer que los eritrocitos no se repelan y pueden entonces acercarse un poco más para que los anticuerpos puedan causar entonces la aglutinación. Estas son dos formas de hacer que los eritrocitos se acerquen para que se logren aglutinar. Ya habíamos dicho, aquí está, factores que intervienen en la reacción antígeno-anticuerpo en la etapa de sensibilización, la temperatura. Otro es la porción de antígenos y de anticuerpos, que debe estar, yo creo que tengo una diapositiva por aquí.
La proporción de antígeno-anticuerpo debe ser proporcional, porque si nosotros en el sistema, o sea, en el tubo o en la tarjeta en donde estemos trabajando, agregamos más suspensiones celulares y menos anticuerpos de los reactivos, estamos teniendo diferentes fenómenos, como el de prozona o el de pozona, y eso es lo que no queremos. Tenemos que tener una región de equivalencia en donde la misma proporción, no estoy hablando de cantidades, sino de proporción, la misma proporción de antígenos sea igual a la de anticuerpos. ¿Cómo se logra tener la misma proporción de antígenos? Por ejemplo, preparando suspensiones al 5%. Les digo despuésito en el laboratorio cómo se preparan al 5% y agregando las cantidades de antisuero que se requiera. Prácticamente en los antisueros siempre se dice que se utilicen 2 gotas y para unirlas con los antígenos de las suspensiones celulares se utiliza entonces 1 gota de suspensión por 2 gotas del antisuero. Entonces, esta proporción antígeno-anticuerpo es muy importante en la sensibilización, el pH y la fuerza iónica del medio. En la etapa de aglutinación, tenemos entonces que necesitamos disminuir el potencial Z y se logra utilizando soluciones de baja fuerza iónica. Vamos a ver los tipos de inmunoglobulinas. Esto ya se los dije. Esto. A ver. Los tipos de inmunoglobulinas, chicos, es, para ver aquí que tengo, aquí tengo yo les tengo que dar a ustedes el material. El material, mientras, no he revisado si ya está, ustedes revisaron si ya estaba la plataforma, si ya teníamos la materia. En Latina, en el site sí está, en Moodle todavía no me aparece. No sé si ya esté. Ajá, bueno, yo decía ahí me gusta más. Entonces, para colocarle, mientras tanto se las iré pasando por WhatsApp, será. Tengo todo el documento para que ustedes puedan irlo hojeando. El documento ya está, o sea, ya lo hice, está completo con el primer, hasta el primer parcial, que sería el sistema RH. Y allí entonces, ¿cómo les iba a decir? Tengo otros documentos a los que me hago referencia, pero bueno, mientras tanto les voy a pasar ese, que es el más importante, por WhatsApp. La clase también se las tendría que subir a YouTube y les pasaría el link, la clase de ahorita, y tendría que pasarles también este PPT. Esas 3 cosas tendría que pasarles a ustedes por WhatsApp. Entonces, chicos, hay factores que ya habíamos dicho que intervienen en la reacción de aglutinación. Por ejemplo, la cantidad de antígenos por hematíe, es importante también eso. Se ha visto que hay un número de antígenos eritrocitarios para algunos sistemas, que algunos sistemas sanguíneos tienen cierto número de antígenos eritrocitarios. Dice que por lo menos en el sistema ABO, las personas que son de tipo A son aquellas que tienen antígeno A en la membrana de sus eritrocitos. Y dice que posee por cada eritrocito 1 a la 6. O sea que tenemos, las personas que son A tienen 6 millones de antígenos A por cada eritrocito. Si ustedes ven, han visto cuando han hecho, yo no sé, tienen que haber hecho tipaje en placa en algún momento, antes de la pandemia, por supuesto, el antígeno A reacciona rápidamente, reacciona más rápidamente que el B. El D también reacciona bastante rápido, pero si lo vamos a cronometrar, el A es uno de los que más rápido reacciona porque tiene tanta cantidad de antígeno A por eritrocito, sería entonces 6 millones. En cambio, hay otro antígeno que pertenece a otro sistema sanguíneo que se llama KEL, y para ese sistema, el antígeno KEL en los eritrocitos está alrededor de los 2000. Si comparamos 2000, tuviéramos que hacer todos los tipajes en placa, por supuesto, entonces el KEL se quedaría atrás en el tiempo.
Ajá, otra cosa, chicos. Hay antígenos eritrocitarios que se proyectan más hacia afuera, hacia el espacio, o sea, desde la membrana del eritrocito donde está anclado hacia afuera. Entonces, esos antígenos que tienen esa proyección más larga, porque tienen una mayor cadena de glucoproteínas, etcétera, son más largos, logran hacer una aglutinación mejor. A ver qué más tengo aquí. La proximidad de los sitios antigénicos. Si los eritrocitos tienen los antígenos eritrocitarios más próximos unos a los otros, eso logra que exista una mayor aglutinación porque, por ejemplo, los anticuerpos de tipo IgG que tienen dos sitios de unión pueden entonces unirse mejor, estar más próximos entre sí, y esos son algunos de los factores que logran, dependiendo del sistema eritrocitario, del tipo de sangre, del sistema sanguíneo, logra entonces que se evidencie mejor una aglutinación en ciertos sistemas que no se logra en otros. Otro tipo de factor que interviene en la aglutinación propiamente dicha como una etapa es la clase de inmunoglobulina involucrada. Ya lo dijimos, las IgG son pequeñas, las IgM son grandes. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, no sé si lo logran ver porque está medio pequeñito. Se hizo un estudio en 1963 donde hacían una comparación en un reactivo, en un anti-A, pero un anti-A de tipo IgM contra un anti-A de tipo IgG. Se descubrió en diferentes años en estos estudios, uno fue en 1963 y otro en 1967, que se necesitaban para que el anti-A aglutinara a antígenos A, se necesitaba, si fuera de tipo IgM, solamente 25 moléculas. En cambio, los reactivos anti-A de tipo IgG necesitaban 20.000 moléculas para causar aglutinación. Lo mismo pasó en otro estudio en 1967, en donde ese investigador dijo que se necesitaba de la anti-A de tipo IgM 50 moléculas para aglutinar. En cambio, de tipo IgG necesitaba 7.000 moléculas para aglutinar, precisamente por el tamaño entonces de los anticuerpos. A ver, tenemos técnicas entonces, ya esto es lo que les dije en diapositivas pasadas, que son las formas en donde nosotros podemos lograr que los glóbulos rojos se aglutinen, bajando la fuerza iónica del medio. Hay otras sustancias que se pueden utilizar, como por ejemplo la albúmina bovina al 22%, es una sustancia proteica que hace que ocurra la aglutinación de una forma más rápida, más evidente, que se puede evidenciar mejor. Pero estas cosas que les estoy mencionando, depende el uso del laboratorio donde usted esté, del banco de sangre donde usted esté. Así que si su banco de sangre tiene normado, porque los bancos de sangre trabajan todos con protocolos y con normas, si tienen normado la utilización de este tipo de sustancias, entonces sí se pueden utilizar pues para hacer que ocurra la aglutinación. Esto ayuda a que tengamos más fácilmente o que de repente personas que por uno u otro motivo los eritrocitos tienen menos antígenos, etcétera. Esto les ayuda a ese tipo de pacientes a poder nosotros lograr la aglutinación. Entre más ayuda nosotros tengamos para poder evidenciar reacciones, es mejor, chicos, hay mayor actualización. Es como cuando usted hace un hemograma manual y hace un hemograma automatizado. O sea, estamos hablando del cielo a la tierra. De repente no sale bien la hemoglobina, el valor, pero nunca vamos a lograr un conteo de, por ejemplo, de eritrocitos, plaquetas, leucocitos, manual que de forma automatizada.
Pueden parecerse los resultados, pero se ha visto que por lo menos en las cuentas de los leucocitos hay un índice de error del 11% si usted lo hace manual con respecto a si lo hace de forma automatizada. Y por ahí vamos. Si vamos viendo todo lo que se puede ver, el índice ese de variabilidad, coeficiente de variabilidad, vemos que van aumentando la cantidad de errores a medida que uno trabaja, por ejemplo, solamente estoy hablando del hemograma de forma manual. Entonces es lo mismo en otras secciones. Si nosotros tenemos más tecnología, más reactivos, más sofisticados, podemos entonces dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Las enzimas proteolíticas, les dije también cuáles eran y cómo actúan. Para ver qué tengo aquí. En los eritrocitos no tratados, por ejemplo, el potencial Z, los eritrocitos que no se les trata con enzimas proteolíticas, dice que ellos están alrededor el potencial está alrededor del 19. Si vamos tratando los eritrocitos con diversos tipos de proteínas, vemos que el potencial va a ir disminuyendo. Entonces, no todos los bancos de sangre trabajan con este tipo de enzimas. No significa que sea súper necesario trabajar con ellas, pero sí hay pacientes que nosotros tenemos que ayudarlos a que se manifiesten entonces las reacciones, y es en este tipo de pacientes que nosotros utilizamos este tipo de ayuda como las enzimas proteolíticas. ¿En quiénes los vamos a usar? Eso también debe estar en el protocolo de cada banco de sangre. Las pruebas serológicas para los estudios inmunohematológicos es básico. Ustedes en los bancos de sangre donde vayan a practicar para su práctica intrahospitalaria, todos los bancos de sangre trabajan con tarjetas. Las tarjetas son las que se utilizan. Ahorita les voy a presentar una diapositiva de un material sobre las tarjetas, pero no podemos saltar nuestro conocimiento directamente a las tarjetas sin haber pasado por la base, que sería la realización de las pruebas, tanto en hacer las básicas en tubo. Esto es muy importante porque si tenemos tarjetas vencidas y no tenemos proveedor, si se dañó el equipo para centrifugar tarjetas y tantas otras cosas que pueden ocurrir, necesitamos entonces contar con lo básico. Hay muchas pruebas, como por ejemplo las que son, denme un segundito. Listo, perdón. Las pruebas que son, hay una sangre que se llama, un procedimiento que se llama sangre sin cruzar, que se utiliza en pacientes que están muy graves y necesitan la sangre urgentemente. La única prueba que le hace el tecnólogo es el tipaje. No lo puede hacer en tarjeta porque demora 10 minutos centrifugándose. Sin embargo, lo puede hacer en tubo, que demora 1 minuto centrifugándose, y así el tecnólogo, después que sabe el tipo de sangre del paciente, va a la nevera, se la da al médico o a la persona que viene a buscar la sangre para ese paciente. Se firma, por supuesto, el grado de compromiso en donde se excluye la responsabilidad del tecnólogo médico y se hace responsable el personal médico. Entonces, en ese tipo de cosas tenemos nosotros que saber manejar lo básico, y lo básico es la realización de las pruebas en tubo. Nosotros leemos, hay muchos bancos de sangre que trabajan en base a las lecturas, por ejemplo, en los tubos, basados en los botones, en cruces. Si nosotros tenemos en la aglutinación, una aglutinación fuertemente que forme ese botón que ustedes ven allí en la diapositiva que dice 4 cruces, se reporta. Las cruces no son, el médico no sabe de cruces, el médico sabe solamente
de positivo y de negativo, y nosotros recuerden que trabajamos junto con el médico por el bien de los pacientes. Eso de cruces queda consignado, por ejemplo, en cuadernos internos que tenga el banco de sangre. El grado de la reacción queda consignado. Por si usted pone en un resultado de laboratorio que la reacción está positiva a 4 cruces, el médico se va a asustar porque va a decir, Dios mío, este paciente se está muriendo. Así que las cruces son para información para el banco de sangre solamente. Así que todo esto que usted ve, por ejemplo, donde dice más o menos que sería como unos aglutinados pequeñitos en forma de arenilla, hasta que llegue a 4 cruces, que es un aglutinado completo, esto significa que está positivo y eso es lo que se tiene que reportar. Positivo o negativo, como en el último tubo, que ya se vería un resultado negativo. Pero sí se trabaja en el banco con este sistema de cruces. Hay muchos laboratoristas que les gusta mucho trabajar así, con este grado de intensidad en las aglutinaciones, aunque depende, les digo, del banco de sangre. Si está dentro de sus protocolos hacerlo así, usted lo hace así. Si no está normal, usted nada más pone positivo o negativo, inclusive solamente para los resultados que son internamente del banco. Esta es, por ejemplo, una tarjeta. Estas tarjetas trabajan con una tecnología del gel. Voy a presentar las diapositivas ahorita. Pero si pueden ver, esta tarjeta de aquí es de tipaje. Miren que dice anti-A, bueno, dice A en azul, B en amarillo, AB en rojo, D, hay 2 D, en gris, control, NA1 y NB. Esas tarjetas, aquí en esta tarjeta, usted puede hacer el tipaje directo y el tipaje inverso, esos 2 tipos de tipajes. Y en el tipaje directo ya los reactivos están incluidos en la tarjeta. El anti-A está ahí, el anti-B, el anti-AB, perdón, y el anti-D está incluido allí. Así que estas tarjetas son bastante prácticas. Lo que les quiero decir es que estas tarjetas, usted va a trabajar en el banco de sangre con ellas de fijos, de plano, ¿no? Son las que se utilizan. Pero nunca olvidando cómo se hacen las cosas de forma manual. También chicos, vamos a trabajar con las tarjetas también en cruces, también se puede hacer y se puede hacer, pero si vemos reacciones positivas o negativas, solamente se pueden poner así dependiendo del banco de sangre. Voy a presentarles alguna pregunta. Pienso que de aquí no va a haber ninguna pregunta. Déjenme. Pero si tienen alguna pregunta, por supuesto, me la pueden hacer. Déjenme dejar de presentar para compartirles la otra. Aunque no la tengo abierta. Déjenme abrirla. Ya va a abrir, que mi computadora...
A ver. Ella abre cuando quiere, no cuando yo digo. Un segundo. Ajá, parece. Me dicen si pueden ver. Se me acaba la batería. Sí, profe, sí me aparece. Ajá. Bueno, denme un segundo que voy a conectar la batería. A ver, chicos, estas son las tarjetas de gel. Con esta tarjeta nosotros hacemos absolutamente todas las pruebas de banco de sangre. Y se las presento ahorita comenzando la clase porque no la voy a presentar más. Porque como no la estamos haciendo presenciales, no las vamos a ver más. Todo lo que vamos a ver es los conceptos y los fundamentos de las pruebas, pero particularmente los procedimientos que están enfocados hacia la parte manual. Hacerlo en tubo, que sería la parte en donde uno consolidaría más los fundamentos de cada prueba. Así que le presento hoy lo que es la tecnología de gel. Este sistema lo utilizamos para investigar e identificar los diferentes antígenos y anticuerpos. O sea, con esto usted identifica los antígenos, eritrocitarios y los anticuerpos también eritrocitarios que se presenten precisamente por la presencia de esos antígenos. Las tarjetas estandarizan las lecturas de las reacciones de aglutinación. Aquí vamos a observar aglutinación, chicos. No hemólisis ni nada de esto. Así que esto lo que hace es estandarizar eso. Muchas de las reacciones que se hacen en tubos tienen que observarse al microscopio porque hay pequeños microagregados que no vamos a poderlos ver a simple vista. Así que necesitamos la presencia del microscopio en el banco de sangre, si lo hacemos en tubo, para poder dar un resultado. En cambio, con la utilización de las tarjetas, realmente no hay que hacerlo, todo se hace a simple vista. Se estandariza los reactivos en las cantidades de microlitros. En tubo trabajamos con gotas, que ustedes saben que está alrededor de los 50 microlitros, pero una gota nunca va a ser exacta que con una micropipeta. Estandariza los tiempos, porque para muchas pruebas en tubos te dan un lapso para que las realices, o por ejemplo para la incubación, que la incubación la puedes hacer alrededor de los 15 o 30 minutos, incubar unas células. Sin embargo, en tarjeta son solamente 15 minutos. Y las lecturas también entonces son totalmente estandarizadas. Entonces, esa tecnología nació en 1984 en Francia. El doctor Yves Lapierre fue el creador. Y tenemos, hay mucha calidad, eficiencia, por supuesto. Se utiliza en todos los bancos de sangre. En 1988 estaba disponible en Europa. Reduce los resultados falsamente negativos. Las interpretaciones son sencillas y constantes, o sea que hay reproducibilidad de las reacciones y eso es muy importante. ¿En qué se va a basar esta tecnología? Vamos a ponerlo por aquí para ver si tengo una diapositiva aquí. Esta tecnología, si ustedes pudieron ver las otras fotos, en las tarjetas estaban estas columnitas que vemos aquí. Si ven en la parte de arriba, dice cámara de reacción, ahí van a ver cuando haya reacciones en donde tengan que estar los anticuerpos con los antígenos un tiempo para poder reconocerse, se realiza ahí. O es el sitio también donde se pipetean los
los reactantes, los antígenos y los anticuerpos. Esa área de que dice sobrenadante es como una cámara en donde hay como una burbuja que impide que los reactivos que están arriba en la cámara de reacción caigan antes del tiempo en la parte de abajo. Después de eso sigue la cámara de separación y lectura. Ahí lo que vamos a tener es un gel de Cefadex o de dextrano, un gel que tiene unos poros de un tamaño establecido para poder que cuando ocurra la centrifugación, los eritrocitos que están disgregados, que no están aglutinados, bajen por la fuerza de la centrifugación. Y los eritrocitos que están aglutinados porque hay una reacción antígeno-anticuerpo no pueden pasar porque el tamaño del gel no se los permite. Así que cuando se centrifuguen, por más pequeñitos que sean, si no es el tamaño del eritrocito solito, no va a pasar. Así que ellos se quedan arriba. Un resultado negativo lo vamos a observar cuando los eritrocitos caen por la centrifugación al fondo de esa cámara. Y un resultado positivo lo vamos a observar cuando los eritrocitos quedan arriba en la cámara o quedan como medio disgregados así a lo largo del gel. Hay diversas tarjetas para todo, chicos. Yo les decía a sus compañeros, a otros compañeros de ustedes, que quería hacer una tesis para monitorear otros grupos sanguíneos que no fueran los comunes, por ejemplo, los ABO, los RH, ya eso está requete estudiado. Y quería saber la cantidad, por ejemplo, los porcentajes de esos otros antígenos eritrocitarios, de esos otros grupos sanguíneos que realmente no se evalúan en el banco de sangre. Y había una tarjeta de los sistemas MNS y esas tarjetas, 12 tarjetas costaban $700. Y por supuesto, una tesis así, tienes que tener como 40 muestras, 50 muestras, qué sé yo, dependiendo de lo que diga estadísticamente. Y eso es una tesis demasiado costosa para un estudiante, por ejemplo, de licenciatura. Si fuera patrocinada, por supuesto, pero si no es patrocinada, no estaba muy cara. Así que fue descartada esa tesis. Pero sí hay tarjetas para todo, para tipaje, para CUMS, para saber fenotipos o antígenos del sistema RH, para compatibilidad, para todo existe esa tarjeta. Cuando ustedes estén ante la presencia de las tarjetas, ustedes tienen que observar ciertas cosas de ellas. Por ejemplo, tiene un código de barras. En el laboratorio, casi todo se maneja con código de barra. Los pacientes, usted raramente en banco de sangre ve nombres. Bueno, sí ve nombres si son receptores si son pacientes receptores. Pero las unidades de sangre, una vez el donante ingresa, se le asigna un número que no se puede repetir, es un número solamente para él en ese momento. Entonces, igual con las tarjetas, solamente esa tarjeta es para utilizarla en ese momento y no hay otra que tenga el mismo código de barra. Igual que las bolsas de sangre, solamente es una por cada donante y no se repite más nunca ese número. Así que ustedes tienen que observar ese código de barra. Hay pistolas láser en donde para ingresar la demografía de ese paciente y saber que le está haciendo una prueba con tarjetas, usted nada más le dispara, por así decirlo, dispara entonces a ese código de barra con la pistola de láser y la pistola capta, el láser capta el código. Tienes que ver la caducidad del reactivo. Si las tarjetas están caducadas, por ejemplo, por supuesto usted no las puede utilizar. Debe decir el nombre de la tarjeta, qué está haciendo. Como hay un montón de tarjetas para cada cosa, usted debe saber con qué está trabajando. Eso debe decir también la temperatura de conservación de la tarjeta. No todas se conservan a temperatura ambiente. Hay unas de temperatura ambiente que son generalmente tarjetas que no tienen ningún reactivo incluido.
Pero si las tarjetas tienen reactivos incluidos y son antisueros y los antisueros tienen anticuerpos, los anticuerpos son proteínas y hay que cuidarlas de la temperatura. Así que, por ejemplo, ustedes ven esa que dice de 2 a 8. Bueno, yo sé que dice de 2 a 8 grados. Ustedes de repente no, porque está muy pequeñita. Entonces, ¿qué más, chicos? Seguimos. Las tarjetas. Cuando ustedes vean las tarjetas, una de las cosas para saber si la tarjeta está bien es que debe ser totalmente transparente. No debe tener en la cámara de reacción, donde ocurre la reacción, no, la reacción no, en la de lectura, usted, ahí no debe haber burbujas, no debe haber nada blanco, no debe haber nada coloreado, o sea, todo debe estar, mantener siempre el control de calidad de las tarjetas. Para este tipo de tarjeta, dependiendo de la casa comercial, todo va en la casa comercial. Usted debe trabajar con los reactivos que le diga la casa comercial, comprar exclusivamente esos reactivos para poder hacer las pruebas. Hay otras secciones, o por ejemplo, otras secciones dentro del laboratorio clínico en donde uno puede trabajar con equipos de sistema abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo te acepta cualquier reactivo, porque esos equipos son prácticamente de lectura. Entonces te acepta cualquier reactivo y no pasa nada, todo va bien. Pero en este tipo de pruebas, donde estamos hablando de reacciones inmunológicas, entonces sí tiene que comprarse todo a la casa comercial, o sea, todo lo que le diga la casa comercial que usted debe adquirir, debe hacerlo. Les digo esto también porque nosotros, cuando estamos estudiando las licenciaturas, pensamos siempre que nosotros solamente vamos a hacer las pruebas. Metemos los nombres, apretamos 3 botones y ya. No, chicos, ustedes se van a dar cuenta. Cuando trabajen, se van a dar cuenta que ustedes son un todo, que muchas cosas que van a hacer no las han estudiado o no las han escuchado nunca. Y esa, por ejemplo, es el área administrativa. No sé si tienen materias de administración, no sé, chicos, pero aunque la tengan, no se parece al trabajo real. Ustedes van a ser en algún momento jefes de su sección, jefes de laboratorio, van a poder tener algún laboratorio privado o trabajar en alguno. Entonces, en ese tipo de circunstancias van a tener muchas responsabilidades. Y una de ellas va a ser la compra de los reactivos. Ustedes tienen que escuchar al vendedor y adquirir lo que el vendedor diga. Y siempre tienen que estar informados, chicos, de los mejores reactivos, de los costos también, por supuesto. Hay reactivos muy buenos que no son tan costosos y eso a nosotros nadie nos dice en las licenciaturas que vamos a llegar en algún momento a esa posición, a tener también que ser administradores, pero sí lo van a hacer. ¿Qué instrumental necesitamos para utilizar las tarjetas? Podemos hacerlas de forma manual, simplemente con una centrífuga de tarjetas y una incubadora de tarjetas. Puede ser un sistema semiautomatizado en donde usted monte todo de forma manual, pero el sistema haga las incubaciones, etcétera, y hace las lecturas y usted nada más hace validación. O podemos tener, si nuestro banco de sangre tiene mucha plata, o sea, tenemos una gran cantidad de dinero asignado al año, podemos entonces tener automatización total y solamente usted ingresa los tubos, ingresa las tarjetas y el equipo hace absolutamente todo y usted nada más valida. Pero es válido para todo, lo puede hacer manual, semiautomatizado y automatizado. En la centrífuga para tarjetas ya está establecido los tiempos. 10 minutos tienen casi todas las casas comerciales y usted equilibra las tarjetas una enfrente de otras, así como los tubos de la centrífuga.
En las incubadoras para tarjetas, si pueden ver esa figurita a la mano izquierda, ahí se colocan las tarjetas, está estandarizado. No lo ven, pero yo sí lo estoy viendo, 15 minutos. Todas dicen 15 minutos y usted las coloca ahí. Tiene 2 columnas para poner en diferentes momentos los tiempos. Si pueden ver del lado izquierdo de ese equipo, hay unos agujeritos donde puede colocar tubos para hacer las incubaciones si lo requiere hacer de forma manual. Hay personas que les gusta no guiarse con el termómetro interno que trae el equipo, que es válido, sino que colocan un termómetro de esos de vidrio de bulbo, con el bulbito ese, y los colocan dentro de un tubo y así monitorean de forma manual también la temperatura, porque aquí en estos tipos de procedimientos donde hay incubaciones es muy importante saber que el equipo está a 37 grados, porque si no está, los IgG no salen y no los vamos a ver y vamos a tener, ¿qué tipo de falso? ¿Alguien dígame? Falso positivo, profe. O negativo, perdón. Falso negativo. Falso negativo, que son los que no queremos, porque si no salen, uno piensa que no están, pero sí están. Así que necesitamos estas temperaturas, conocerlas muy bien. Bueno, esto ya se los puse aquí, eso es lo que les dije. Los reactivos, chicos. También las casas comerciales traen los reactivos. Estas tarjetas, por ejemplo, para el tipaje traen el anti-A, el anti-B, anti-AB y los anti-D incluidos en las tarjetas. O sea que esas tarjetas deben estar de 2 a 8 grados en refrigeración, porque estamos hablando que son los antisueros, pero también traen reactivos, por ejemplo, las células A y las células B. ¿Ustedes alguna vez hicieron tipaje inverso? Yo creo que no. Yo sí he hecho, profesora. Yo sí Sí. tuve la oportunidad de hacer en varios laboratorios. Bueno. Entonces, para ese tipo de tipaje, se necesita tener reactivos que son fuente de antígeno. Esas son las células A y las células B. Igual vamos a tener un laboratorio de eso, un laboratorio virtual. Así que esos reactivos también los va a proporcionar la casa comercial, no gratis, por supuesto, todo eso es plata. Y también están listos para utilizar en refrigeración. Para hacer los CUMS, también en tarjeta están las células, también de las mismas casas comerciales. Para hacer la identificación de anticuerpos está otro bloque de células que se utilizan para hacerlas. Esto es como si fuera casi manual, solamente que se utilizan las tarjetas. Todo lo demás usted tiene que dispensarlo con las pipetas. Les había dicho, en el control de calidad, la inspección la tiene que hacer de forma visual, ver que todos tienen la misma cantidad de gel, el volumen, que esté uniforme, que no exista nada extraño, porque si hay algo raro, chicos, entonces hay posibilidad de que su prueba no salga bien. Entonces, es muy importante en el laboratorio ser malicioso. Aquí sí pueden ser maliciosos. Ser malicioso de que veo eso diferente en las que he manejado no estaba y este lote que abrí se ve así. ¿Qué habrá pasado? De repente hubo un error en el transporte, qué sé yo, tantas cosas que pueden ocurrir. Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de, por ejemplo, de estas tarjetas que no se pueden utilizar, esas tienen que reportarlo. No es que se botan, estas tarjetas todas se guardan y se les regresa a la casa comercial para que se las reemplacen. No pueden ustedes descartar nada porque, por ejemplo, si ustedes trabajan en el gobierno, es todos los equipos y todo usted tiene que tratarlo como si fuera suyo, como si a usted le hubiera costado, porque en realidad sí nos cuesta porque somos los contribuyentes, nuestros impuestos y todo eso. Pero usted tiene que tratar todos esos equipos como si fueran suyos, su computadora, algo de su casa, para no maltratarlos. Igual pasa con los reactivos, no malgastarlos, y si algo no está bien, se le pide el reemplazo a la empresa. Por supuesto, usted como
como persona, laboratorista que trabaja, usted le notifica, si tuviera un jefe, le notifica al jefe que eso no está bien y el jefe es el que hace el trámite. Importante siempre leer los insertos, no solamente de estos, sino de todo. Y las lecturas, chicos, por ejemplo, miren, aquí les decía, yo creo que aquí es la única forma. Ajá. Miren, por ejemplo, las lecturas dice 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces, negativo. Esta lectura de 4 cruces, miren, desde que diga una cruz para arriba, está positivo. Les repito, depende de lo que diga su banco de sangre, su protocolo. Si no necesita poner las cruces, no se las coloque si no está dentro de el manual de procedimientos del banco de sangre. Usted puede colocar si está positivo o negativo. Es más, el médico no sabe si usted trabajó con tubo ni con tarjeta. El médico solamente sabe si el resultado está positivo o negativo. Igual el paciente no sabe con qué tecnología trabajó usted, sino que él quiere saber si tiene o no tiene lo que se le esté monitoreando. Pero los resultados, lo que les explicaba ahorita era que si hay los aglutinados son tan grandes que ellos no van a poder bajar por la centrifugación a través del gel y quedan allí arriba. Ese es un resultado positivo. Si hay presencia de aglutinados grandes y pequeños, tampoco van a bajar, pero quedan como distribuidos en el gel, que es el caso de la cámara esa, la número 2. Miren que dice 2 cruces. No veamos las cruces, veamos el gel adentro. Los aglutinados son pequeñitos. De repente la sensibilización no es tan fuerte. Así que, o el título del anticuerpo es bastante bajo, pero sí está positivo. Pueden observar entonces que los aglutinados quedan distribuidos en el gel, pero no se centrifugan, no bajan, así que el paciente está positivo de todas formas. La única forma de que yo reporte una tarjeta negativa es cuando tengo todos mis eritrocitos en el fondo, porque la centrifugación me los bajó a todos en el fondo de la tarjeta. Ahí es que me doy cuenta que un resultado está negativo y que el paciente no tiene ningún tipo de reacción antígeno-anticuerpo. A ver, chicos. Listo. Estos son los 2 temas que vamos a ver esta semana. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Están todos, chicos. Wow. Yo aquí no me estoy fijando quién está ni quién no está. Me mandaron una lista de unas chicas que tienen problemas en la matrícula, algo así. Así que mientras se solucione todo eso, yo no les he dicho ni cómo vamos a... Sí les he dicho la evaluación. No, si no nos hemos ni visto. Sí les dije, ¿verdad? Ah, bueno, sí les dije. Entonces, chicos, traten de no faltar cuando estemos dando estas cositas, porque aunque la clase queda grabada, siempre uno en primera instancia cuando escucha la clase se le hace más fácil estudiar que escucharla de grabación. Entonces, si ven, no nos vamos a demorar 3 horas en la clase, porque 3 horas hablando, y ustedes no van a aguantar 3 horas tampoco. Eso es didácticamente, no se puede. Aunque hay gente que piensa que sí lo hacen, pero didácticamente como que no. Entonces, traten de no faltar. Yo no les estoy poniendo, miren que en la evaluación no les estoy poniendo ni asistencia, a todos los voy a poner. Espérense que